Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos hoy en el versículo 10 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Una vez que esta mujer derrama sobre Jesús el perfume de gran valor, ya hemos visto cómo sus propios discípulos se enfadaron por este acto. Aunque bueno, en realidad hemos visto cómo Juan en su evangelio nos revela que no fueron todos, sino que realmente quien se enfadó fue Judas. Y lo que nos encontramos en este versículo de esta mañana es la respuesta de Jesús ante lo que acaba de suceder. Lo primero que nosotros podemos observar y analizar es que Jesús entendió al instante lo que allí estaba sucediendo. Claro, tú podrías decir, ¿no? Nosotros también lo entendemos. Sí, lo entendemos, pero porque está escrito, revelado en la palabra. Pero Jesús lo entendió porque no nos podemos olvidar que Jesús es Dios. Y como Dios, Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe. A lo largo de los evangelios, nosotros podemos notar cómo Jesús podía conocer incluso los pensamientos de las personas. Por ponerte algún ejemplo, podríamos irnos hasta el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 5 y en el versículo 22, donde dice literalmente que Jesús conocía los pensamientos de los escribas y también de los fariseos. También podríamos ir hasta el Evangelio de Marcos, hasta el segundo capítulo, y en el versículo 8 dice que Jesús conocía en su espíritu lo que cavilaban los escribas. Es por ese motivo que el Señor entendió rápidamente lo que allí estaba sucediendo. Y por eso le dijo a sus discípulos que por qué estaban molestando a la mujer. Ahora bien, entendamos qué es lo que Jesús está transmitiendo con estas palabras, con esta pregunta. La palabra molestar comunica la idea de causar una dificultad, causar una incomodidad. Así que lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es: oye, ¿por qué le estáis haciendo difícil a esta mujer lo que debería ser fácil? ¿Por qué estáis convirtiendo esta adoración de esta mujer en una carga? Y es que, ¿sabes qué? Muchas veces, aún sin quererlo, se puede estar poniendo dificultades a las personas que quieren adorar al Señor. Y esto es algo que, por desgracia, siempre ha estado presente dentro de la iglesia. De hecho, este fue el motivo por el cual se tuvo que llevar a cabo lo que nosotros conocemos como la primera reunión, el primer concilio de la iglesia que se llevó a cabo en Jerusalén. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos. Allí vemos como todos los apóstoles y muchísimos creyentes se tuvieron que dar cita para dar respuesta a un problema que estaba surgiendo de que, bueno, algunos judaizantes estaban inquietando a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, a que no solamente tenían que creer en Jesús, sino que también tenían que llevar a cabo todas las obras de la ley. ¿Cuál fue la conclusión de la iglesia? Bueno, eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 28, cuando se estableció que le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias. También en el versículo 19 dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se les complique la vida a las personas, a esas personas que lo único que quieren es adorar, es servir a Dios. Hermano mío, nosotros tenemos que facilitarles las cosas a las personas para que se puedan acercar al Señor. La Biblia dice, en la carta que fue escrita para los hebreos, en el capítulo 10 y el versículo 19, que nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, y esto es por medio de la sangre de Jesucristo. Y el versículo 20 dice que podemos entrar a ese lugar por ese camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través de su carne.
Ya hay un camino que el propio Señor nos ha proporcionado para que nos podamos acercar al Padre. Pero desgraciadamente somos nosotros los que muchas veces llenamos de obstáculos ese camino. A veces sin querer o a veces sin darnos cuenta, molestamos a los que quieren servir, llenándoles de cargas, llenándoles de requisitos. Y parece que se nos olvida que también nosotros un día fuimos nuevos en este camino del Señor, ¿o ya no te acuerdas? También nosotros fuimos niños espirituales. También fuimos personas confundidas sin saber cómo se tenía que obrar ahora, ¿verdad? Y ahora como estamos en el Señor, pues todo era nuevo y parece que se nos olvida eso. Esta mujer lo único que quería era adorar, pero los discípulos comenzaron a dificultárselo con sus palabras, con sus críticas. Pero qué bueno saber que el Señor Jesucristo la defendió y que catalogó lo que allí estaba sucediendo, lo denominó como una buena obra. ¿Y sabes por qué fue una buena obra lo que hizo esta mujer? Porque nació de un corazón rendido delante del Señor. Mira, y esto me hace recordar a esa historia de aquella mujer que dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 43 en adelante, que sufría de un flujo de sangre desde hacía 12 años. La Biblia nos enseña en el libro de Levítico, allí en el capítulo 15 y en el versículo 19, que cuando la mujer tuviera flujo de sangre, tenía que ser apartada, iba a quedar ceremonialmente impura. Sin embargo, vemos como esta mujer no solamente no se apartó, sino que hizo todo lo contrario. Porque ella fue y se metió en medio de la multitud y tuvo encima la osadía de tocar el borde del manto del Señor. Religiosamente hablando, esta mujer debería haber sido castigada. Pero mira qué tremendo, que la Biblia dice que en ese mismo momento que tocó el borde del manto de Jesús, fue sana del flujo de sangre. ¿Por qué? Porque como Jesús le dijo después en el versículo 48 de Lucas capítulo 8, fue a través de la fe que ella había recibido el milagro. Lo que Dios demanda de nosotros no es perfección. Es lo que dice el Salmo 51, versículo 17. Lo que Dios busca de nosotros es un corazón contrito, es un corazón humillado delante de Dios. Qué bonito saber que Jesús nunca rechazó a las personas quebrantadas. Aquel perfume que esa mujer derramó representaba una buena obra para Jesús. Pero escúchame, no era una buena obra porque el perfume era muy costoso. No. Era una buena obra porque el corazón de ella estaba totalmente rendido. Así que no te preocupes tanto por lo que otros dicen de ti. Lo que tienes que hacer más bien es preocuparte por lo que dice el Señor de ti. Pablo dijo en la carta que le escribió a los Gálatas en el capítulo 1 y en el versículo 10, oye, ¿yo busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Porque si todavía mi intención es agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, este mensaje de hoy lo podemos enfocar en dos direcciones. Por una parte, lo podríamos enfocar en que vivamos tranquilos, que no dejemos que las críticas de los demás nos afecten, teniendo en cuenta que a quien tenemos que agradar es a Jesús. Y por otra parte, podemos enfocar este mensaje en no poner tropiezos a aquellos que quieren acercarse a Jesús, hombre. Que no les dificultemos el camino, que no molestemos a esas personas que lo único que quieren es adorar a Jesús. O dicho con otras palabras bíblicas, que no inquietemos a los gentiles. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias te damos porque podemos disfrutar y gozar de un camino que tu Hijo amado Jesucristo abrió. A través de su sangre, a través de su carne, nosotros podemos entrar confiadamente ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que no le pongamos tropiezos, ni impedimentos, ni obstáculos a las personas que también se quieran acercar, sino que nosotros les facilitemos el camino.
Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.